Déjame hacer una pregunta personal para ti. ¿Qué tan afortunado te consideras a ti mismo? ¿Te consideras una persona afortunada? Probablemente digas, oye, pues sabes qué, yo no tengo el apellido Slim, así que no me considero una persona tan afortunada. Oye, yo nací en México, no me considero una persona tan afortunada. O yo nací en Centroamérica, yo nací en Sudamérica. Si yo hubiera nacido en Gran Bretaña, si yo hubiera sido parte de la familia real, entonces sí podría decir que soy una persona afortunada. Bueno, las relaciones que tengo, quizás dices, no conozco a personas tan importantes, no tengo circunstancias a mi alrededor que son tan favorecedoras. Quizás tiene que ver con tu aspecto físico, tu genética, y dices, no soy una persona alta de 1,90, de tez blanca, de ojos claros, azules, de pelo rubio. O quizás dices, no, pues sabes qué, perdí mi pelo muy temprano en la vida, no me considero una persona muy afortunada. No sé cuál pueda ser tu respuesta, pero francamente hay dos posibilidades. O sí te consideras una persona afortunada o no te consideras una persona afortunada. Ahora bien, creo que la respuesta a esa pregunta puede revelar mucho acerca de un tema que es muy importante para nosotros y tiene que ver con esta serie que hemos comenzado, que le hemos denominado Life Hacks. Y tú sabes, un life hack es uno de estas trucos, estrategias, tips que te comparten en YouTube, que te comparten en las redes sociales, que al aplicarlo hace tu vida más fácil, ¿no es cierto? Como por ejemplo te dicen cómo empacar de tal manera que puedas pues ahorrar el máximo espacio en tu maleta cuando te vas de viaje, y entonces te dan unos tips para enrollar la ropa de cierta forma, y haciendo eso pues te simplifica la vida. Pues bueno, esta serie trata de los verdaderos life hacks en la vida, de las verdaderas estrategias, de los verdaderos principios que cuando tú los aplicas realmente tienen un impacto en tu vida, hacen tu vida mejor y te hacen mejor para la vida. Así que yo quiero compartir contigo el día de hoy el primero de estos life hacks, y tiene que ver con esta pregunta que te hice inicialmente. ¿Te consideras una persona afortunada, sí o no? Pues mira, hay un estudio que se llevó a cabo que indica que las personas que respondían afirmativamente a esta pregunta en un grupo controlado, pues tenían mayor posibilidad de tener éxito en una tarea que se les dio a ellos. Mientras que el otro grupo, que decía que no se consideraba una persona afortunada, tenía un porcentaje muchísimo más bajo de cumplir la misma tarea bajo las mismas circunstancias. ¿Cuál era la diferencia? Era simplemente la perspectiva con la que esas personas abordaban esa tarea. Habían unos que pensaban que las cosas, que sus habilidades, que sus competencias, que la confianza en ellos mismos les favorecía para poder lograrlo y hacerlo, mientras que otros de inicio ya se habían dado por vencidos, ya habían perdido esa batalla en su mente y habían indicado que no lo iban a poder hacer, y por tanto tuvieron muchísimas menos posibilidades de lograrlo. Y esto me dice algo que es un principio universal y que lo vemos reflejado en las Escrituras para nosotros, y es que tú y yo actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Fíjate que no es al revés. Primero viene el pensamiento y luego viene la acción. A veces pensamos que primero viene la acción y tratamos de cambiar el comportamiento nuestro o de otras personas sin realmente llegar al fondo del asunto, que es la manera de pensar, la creencia, el pensamiento, la mentira o la verdad que está ahí y que está embargando o está afectando esas acciones. Entonces, nuestros pensamientos determinan nuestras palabras y eventualmente determinan nuestras acciones, nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Fíjate lo que Proverbios 23:7 dice, hablando de una persona, de un hombre en particular, y dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que lo que está en nuestro pensamiento, lo que está en nuestro corazón, va a determinar cómo actuamos y por tanto va a determinar quiénes somos.
es el típico ejemplo de la persona que llega, que se le presenta una tarea o un reto en su trabajo, hay un problema que resolver, pero la persona dice, no, yo no soy capaz de resolver este problema. Yo no tengo las habilidades, yo no tengo la experiencia. Y por tanto, esa persona va a actuar de esa manera y por tanto es muy probable que el problema no sea capaz de resolverlo. Mientras que la persona que dice, no sé exactamente cómo hacerlo, pero sé que puedo aprender, sé que puedo preguntarle a las personas indicadas, sé que puedo abordar este problema y sé que lo voy a resolver. Entonces, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escoger cuáles son los pensamientos que hay en nuestra mente. Podemos todos los días tenemos la oportunidad de decidir escuchar e introducir la verdad de Dios y la verdad en nuestra vida o las mentiras que nos hacen que vayamos en un camino en contra del propósito de Dios. Y sabes, todos y cada uno de nosotros de alguna forma u otra tenemos nuestra propia narrativa de quiénes somos nosotros. ¿A poco no te ha pasado que cuando vas y conoces a una persona por primera vez y quizás se da la oportunidad de conversar con esa persona y te preguntan, ¿no? Pues las preguntas básicas, oye, ¿quién eres? ¿Dónde trabajas? ¿Cuántos niños tienes? ¿Estás casado o no estás casado? Y esas son las primeras preguntas que nos permiten tener un primer nivel de aproximación con esa persona. Pero a medida que la conversación va adentrándose y a medida que vamos ganando más confianza con esa persona, empezamos realmente a elaborar y empezamos a contar una narrativa que hemos nosotros mismos construido acerca de nosotros. ¿Cómo te presentas a las personas? ¿Cómo te vendes a las personas? ¿Cuál es esa narrativa? ¿Cuál es esa historia que ellos escuchan acerca de ti? Todos tenemos una narrativa acerca de nosotros. Todos tenemos una historia que contamos. Y en esa historia nada más hay dos posibilidades. Estos son los dos tipos de narrativas que puedes tener. Número uno, eres el héroe de esa historia. Eres el héroe y eso no significa que no hayas enfrentado dificultades, eso no significa que seas perfecto, eso no significa que todo haya caminado sobre ruedas. Al contrario, puede ser que hayas enfrentado obstáculos, puede ser que hayas enfrentado retos, quizás en la manera como fuiste criado, quizás en la familia y en el entorno en el cual creciste, quizás las condiciones económicas, quizás las circunstancias que moldearon tu vida en los primeros años o en años anteriores y que de alguna manera te afectaron, obstáculos, retos, problemas, diferentes dificultades y retos. Sin embargo, la persona que escoge la narrativa de héroe sabe sobreponerse a esos retos, a esas dificultades, a esos problemas, de tal manera que sale vencedor, que logra finalmente pues aquellos propósitos para los cuales Dios lo llamó. Esa es la persona que cuenta su narrativa como un héroe. Pero por el otro lado tenemos a la persona que narra su historia como si fuera la víctima, y ese es el segundo tipo de narrativa, cuando tú te presentas como la víctima. ¿Y eso qué significa? Pues que definitivamente tuviste una crianza muy dura, muy difícil, quizás no creciste con un padre, no creciste con tu madre, quizás hubo muchas dificultades en tu hogar y esas circunstancias, esas situaciones, y no quiero decir que eso es menor cosa, definitivamente que son retos importantes, pero hasta cierto punto dejamos que esas circunstancias, o quizás el hecho de que tus papás trabajaron mucho, pero no tenían mucho que darte, no tenían la posibilidad de enviarte a la mejor universidad, de comprarte un carro para que fueras a la universidad y tuviste que vértelas difícil para poder alcanzar todas esas cosas. Y entonces la mentalidad es, bueno, esto fue lo que yo heredé, esto fue las circunstancias que moldearon mi vida, entonces, pues, ¿qué más me queda hacer? No tengo otra alternativa. Simplemente tenemos diferentes
versiones de lo que pasa en nuestra vida. Quizás decimos, es que la recesión pegó muy fuerte y afectó el trabajo y afectó mi desempeño y afectó mi empresa. O quizás decimos, es que esta persona me traicionó y si esta persona no me hubiera traicionado, las cosas hubieran sido diferentes en mi vida. Quizás las dificultades que tuviste con tu cónyuge en algún momento marcaron tu vida, te impactaron, hubo heridas, hubo cosas difíciles y no menospreciamos nada de eso, pero dejamos que hasta cierto punto esa mentalidad de que yo soy una víctima gobierne nuestras vidas. Y ustedes saben, la típica y clásica, ¿no? Yo hubiera sido un gran futbolista, sin embargo me lesioné la rodilla. Entonces, y puede ser cierto, que tengas una lesión, algo que te impidió continuar, pero eso nunca debería de ser un obstáculo para poder ayudarte a ti a desarrollar una actitud de agradecimiento. Y el primer life hack del cual estamos hablando entonces tiene que ver con una actitud de agradecimiento en nuestras vidas. Fíjate que hay un personaje en la Biblia que fue un tremendo ejemplo de una mentalidad de héroe. Y estamos hablando de José. José era uno de los menores de todos sus hermanos y José enfrentó diferentes circunstancias muy difíciles a medida que él iba creciendo. Había mucha rivalidad con sus hermanos, no había una buena relación. Podríamos decir fácilmente que ellos le hacían bullying a José. Y eso es lo menos que podemos decir, porque realmente había un resentimiento, había un odio, había una relación tan tensa entre ellos que buscaban la manera y la oportunidad para deshacerse de su hermano. Y eso fue eventualmente lo que lograron hacer. En una oportunidad lograron vender a José, a su propio hermano menor, como un esclavo. Es decir, por una parte lo desaparecieron del entorno familiar. Número dos, lucraron con él. Imagínate si estuviéramos hablando de eso hoy en día, estaríamos hablando de trata de personas, estaríamos hablando de vender a un hermano en la carne, en la sangre. ¡Wow! Eso sería algo verdaderamente que cautivaría las primeras planas de los periódicos y las noticias. Y eso fue exactamente lo que le pasó a José. Sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Desde ese momento, él pasó de ser una persona libre, obviamente que tenía sus dificultades con sus hermanos, pero pasó a ser un esclavo, pasó a ser la propiedad de alguien más. Y esa persona vino, lo puso a trabajar, lo puso a hacer diferentes funciones, le empezó a ir muy bien. Y de repente la esposa de Potifar, de su amo, quien lo había comprado, empieza a echarle el ojo, empieza a decirle, acuéstate conmigo, lo empieza a acosar. Él en su integridad y en su respeto y su temor hacia Dios, rehúsa esa relación. Y entonces viene ella y lo incrimina de algo que él era completamente inocente. Y entonces su esposo le cree la versión a ella, terminan enviándolo a la cárcel, al calabozo, injustamente. Totalmente él era una persona honesta, él era una persona que había hecho lo correcto y sin embargo las cosas se ponían peor. Y por muchos años él permaneció en la cárcel, pero aún en la cárcel hubo diferentes dificultades que él enfrentó. En cierto momento ayudó a una persona a poder obtener su libertad y le dijo, por favor, no te olvides de mí. Y sin embargo, lo que vemos es que José fue completamente olvidado por esta persona a quien él había ayudado. Y años después, muchos años después, vemos que finalmente él sale adelante a través de un milagro de Dios, obviamente, pero lo que me llama la atención es que José, a pesar de que tenía razones muy válidas para considerarse una víctima, él nunca se vio a sí mismo como una víctima. Cuando sus hermanos le hacían bullying y lo maltrataban y lo herían y lo lastimaban, él decidía tener la mejor actitud con ellos. Cuando fue vendido como un esclavo, hizo su mejor esfuerzo y su mejor empeño para poder hacer el mejor trabajo posible en la casa de Potifar. Y mientras estuvo en la cárcel, él estaba agradecido quizás por la oportunidad de tener una amistad con el carcelero.
por la confianza que se había ganado. Y sobre todo, en todo momento, él estaba agradecido porque Dios estaba con él. Porque el amor de Dios no dependía de las circunstancias. Aunque él estaba enfrentando circunstancias muy duras y muy difíciles, él tenía una actitud de agradecimiento. Él escogió una narrativa de héroe en su vida. Y fíjate cómo lo resumió. Cuando al final de los días él se convierte en la persona más importante en Egipto, después del faraón. No había nadie más importante que él. Y sus hermanos, años después, llegan y se presentan delante de él para comprar grano y alimento para la gente que se estaba muriendo en Israel. Y entonces él se revela a sus hermanos y sus hermanos están impactados, no pueden creer todo lo que ha sucedido. Pero fíjate cómo resume la historia de héroe en su vida. Dice Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21, dice: en verdad, dice José, le estaba hablando a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal. José reconocía que había una mala intención de parte de sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José lo reconfortó. Vaya héroe del que estamos hablando. Vaya persona que tenía todas las razones y todas las excusas para vivir una vida como víctima. Decidió volar más alto, decidió confiar en Dios, decidió creer y meter los mejores pensamientos en su corazón y en su mente, y se convirtió en un salvador para su familia. Se convirtió en una persona de bien, se convirtió en un héroe. Y este ejemplo debería de hacernos pensar a ti y a mí. Yo te hago la pregunta: ¿te consideras, y tu narrativa principalmente, cuando te sientas y cuentas tu historia y hablas con otras personas, eres alguien que hace más énfasis en todas las circunstancias difíciles y cómo esas circunstancias difíciles te han impedido hacer lo que Dios te ha mandado hacer? Y cuando alguien te escucha, te voy a ser sincero, probablemente digan: wow, tiene sentido. Y probablemente te digo, si yo te escuchara o alguien más te escuchara, dirían: wow, es cierto, tiene toda la razón de ser una víctima. Pero las personas que escogen la narrativa de héroe en sus vidas van más allá. No se quedan con ese sentimiento de empatía, con ese sentimiento de ese victimismo, sino que deciden confiar en Dios y, a pesar de las circunstancias, salir adelante. Te hago una pregunta: ¿te conoce la gente por quejarte? ¿Te conoce la gente por hablar de todas esas circunstancias negativas que están a tu alrededor, que han impedido que tú alcances los sueños y el propósito que Dios tiene para ti? ¿O eres más bien como José y ves oportunidades en los problemas y en los retos que enfrentas? Entonces, quiero decirte lo siguiente: las personas con una mentalidad de víctima rara vez son agradecidas. Es muy difícil que una persona que se ve a sí misma como víctima sea una persona agradecida. ¿Verdad que no hace mucho match? Sí, es que mi socio me traicionó, pero yo le doy gracias porque a pesar de todo esto, o sea, es difícil ver esa conexión a menos que la persona haya decidido adoptar esa mentalidad de héroe. Y la clave entonces para salir de la mentalidad de víctima es aprender a desarrollar una actitud de agradecimiento en tu vida. Gracias, Señor, porque a pesar de que crecimos en un entorno muy pobre, muy difícil, con recursos muy limitados, Señor, tú me diste una capacidad para pensar, tú me diste una capacidad para respirar, para caminar, me diste habilidades, me diste talentos, me diste dones espirituales. Señor, y yo traigo hoy esos dones, esos talentos, esas habilidades, y los pongo a tus pies para tus propósitos, para tu reino, para tu beneficio y tu honra, Señor. Y eso es de verdad una actitud diferente. ¿Sabes? Hay un estudio muy interesante que se hizo que habla de 3 generaciones diferentes y habla de una mentalidad
que pueda ayudarte a mantenerte liderando y pueda ayudarte a mantenerte creciendo constantemente. Y hay tres generaciones. No estamos hablando de los baby boomers, de la generación X y de la generación Y y la Z. No estamos hablando de ese tipo de generaciones. Pero estamos hablando de tres generaciones que tú vas a ver siempre, constantemente. Número uno, la primera generación tiene que ver con los pioneros. Son aquellas personas que llegaron primero, son aquellas personas que hicieron el camino. No había algo y sin embargo lo hicieron. Abraham fue un buen ejemplo de esto. Dios lo llamó y le dijo, vas a salir de tu tierra, vas a salir de esta tierra en la cual has crecido y vas a ir a la tierra prometida que yo tengo preparada para ti, que eventualmente se iba a convertir en la nación de Israel. Y entonces Abraham llegó por primera vez, abrió camino, no sabía la respuesta a todo, no conocía la cultura, no sabía exactamente cómo iba a funcionar todo, pero por fe él decidió ir. La primera generación, cuando hablamos de una mentalidad de éxito, estamos hablando de la generación pionera, la generación que va, la generación que rompe y abre la brecha. Es la generación que construye un negocio, es la generación que comienza una nación, como el caso de Abraham. Es la generación que hace algo nuevo. La segunda generación son aquellas personas que llegaron en ese momento de una manera temprana en esa etapa, que pudieron apreciar los sacrificios de la primera generación para construir un negocio, para edificar una casa, para edificar un ministerio, para plantar una iglesia. Estas personas de la segunda generación han visto todo esto muy temprano en el proceso y en la historia, y entonces ellos logran apreciar mucho esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos tratan de preservar lo más posible ese legado que han heredado de la primera generación. Ahora bien, tenemos una tercera generación. Esa tercera generación, quizás estamos hablando de los hijos de los hijos. Quizás estamos hablando de aquellas personas que llegaron a este negocio, que llegaron a esta empresa y ya todo estaba bien establecido. Ya había flujos, ya había procesos, ya había un plan de retiro, ya había pensión, ya había un montón de cosas, de recursos, de herramientas que permitían que esas personas pudieran trabajar muy cómoda y muy fácilmente. Si estamos hablando de comenzar una ciudad, de comenzar una nación, ya habían territorios delimitados, ya habían linderos trazados, ya había protección, ya había seguridad. Eso fue precisamente lo que le tocó a Jacob. Jacob heredó de su padre Isaac e Isaac heredó de su padre Abraham. Mucho ganado, muchas riquezas, muchas cosas que al final de cuentas ellos no tuvieron que crear por primera vez. Ellos tuvieron que simplemente recibir. Ahora bien, ¿cuál es el punto con todo este asunto de las generaciones? Bueno, el punto es que la primera generación, por lo general, es aquella que crea y se sacrifica, pero la tercera generación es aquella que hasta cierto punto se siente como con un derecho de opinar, de cuestionar, de decir, porque ya ha recibido todo, no ha apreciado realmente todo el sacrificio y el esfuerzo que se tiene para poder hacer todo esto una realidad. Entonces, hablemos de un negocio, una empresa que comenzó con mucho sacrificio, muchas llamadas, muchas ventas en frío, muchos años para poder construir una cartera de clientes, para ganarse la confianza, para ganarse una buena reputación en la sociedad, en la comunidad. Pero eventualmente con los años de trabajo, con los años de constancia, ese negocio empezó y pasó de estar en rojo a estar en números iguales, en tablas, y posteriormente a números en negro. Y entonces nos damos cuenta que ese fue el trabajo de la primera generación. Sin embargo, en este caso de los negocios, la tercera generación es aquella que quizás heredó este negocio de su padre o de su abuelo y ya todo está establecido. Ya hay procesos, ya hay flujos, ya hay muchas cosas. Entonces,
Esta persona puede sentirse desvinculada, desmotivada, puede quejarse, puede ser que no esté tan agradecida con este proceso, con estos sacrificios que han tomado. Hablemos de una iglesia, por ejemplo. Cuando un grupo misionero viene y comienza una iglesia, eso es trabajo duro, eso es llegar a una comunidad, empezar a compartir el evangelio, empezar a discipular, empezar a tener grupos de crecimiento, empezar a tener un montón de cosas que no existían, que no estaban ahí. Pero con el paso del tiempo Dios va trayendo personas, Dios va trayendo discípulos, Dios va desarrollando líderes. Y quizás tú en la tercera generación te conectaste a esta iglesia y llegas un fin de semana y dices, no me gusta la temperatura que hay acá. ¿Sabes? Creo que la música debería de ser diferente. Este estilo no me parece el mejor, no me parece el más adecuado. Le doy un 5 de 10 al mensaje de hoy. Y entonces tenemos una actitud de consumir. Tenemos una actitud de quejarnos. Y no tenemos una actitud de agradecimiento hacia ese espíritu emprendedor que existió desde el principio. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto de las 3 generaciones? Y es que tú estás en una de las 3 generaciones. Eres un pionero, eres alguien de la segunda generación que logró ver esto tempranamente, o eres alguien de la tercera generación. Y cuando hablamos de la tercera generación, nos damos cuenta que ahí están. ¿Quién eres tú? La buena noticia de esto es que no importa si tú eres una persona de la tercera generación o de la segunda, hoy, con los recursos y las circunstancias que tú tienes, tú puedes decidir convertirte en una persona de la primera generación. Y dices, este grupo de crecimiento que yo tengo, este ministerio que yo tengo, lo voy a llevar a otro nivel. Lo voy a llevar a otra etapa de desarrollo, de crecimiento, de ánimo, de entusiasmo, de tal forma que Dios pueda ser glorificado con esto. Entonces, no importa en qué generación estés, debemos aprender a desarrollar esa actitud de agradecimiento, ese espíritu pionero y comenzar hoy a trabajar con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué estamos hablando acerca de estas 3 generaciones y de la actitud de víctima? ¿Y cuál es la conexión con el agradecimiento, con esta habilidad de ser agradecidos? Bueno, es que cuando somos agradecidos, minimizamos en nuestra vida la actitud de víctima, y cuando somos agradecidos, brincamos de esa tercera generación que se siente con el derecho de reclamar y de quejarse, a convertirnos en personas de acción, en personas que nos ponemos manos a la obra para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. De hecho, Dios quiere que tú y yo desarrollemos una actitud de agradecimiento. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Me gusta mucho este versículo porque es muy claro. Dice, den gracias a Dios en toda situación. Oye, pero ¿no te parece que esto puede sonar como algo masoquista de parte de Dios? ¿Acaso Dios quiere que yo le dé gracias por un accidente que tuve, por un robo que me hicieron, por una estafa de la cual fui víctima? ¿Cómo puedo yo darle gracias a Dios por esas cosas? Y bueno, es que es obvio, ¿no? Dios no te manda a darle gracias por esas cosas. Dios te manda a dar gracias en medio de esas cosas. Dice, den gracias a Dios en toda situación. Oye, pero aún así, qué difícil es darle gracias a Dios cuando otras personas no te tratan bien. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando las cosas no están bien en tu salud. Qué difícil es darle gracias a Dios cuando las cosas no están marchando bien económicamente. Pero allí es donde viene el ejercicio de fe para cada uno de nosotros. Debemos aprender a desarrollar ese agradecimiento por todas aquellas cosas que sí están ahí en esos momentos. ¿Qué cosas siempre están ahí?
Te voy a dar algunos ejemplos. En primer lugar, Dios siempre está ahí. En ese accidente que tuviste, en esa estafa que estuviste, Dios está contigo. Dios le duele tu dolor. Dios se compadece de aquellas cosas que te han pasado. Para Dios le importa cómo tú te sientes. Entonces, Dios está ahí contigo. Dos, hay otras personas que están ahí, que quizás están ayudándote, orando por ti, que están buscando la manera de ayudarte a crecer, a salir de ese problema, de esos retos, de esas dificultades. Entonces, siempre hay circunstancias, cosas, personas, incluso cosas invisibles por las cuales podemos darle gracias a Dios y que sabemos que vienen de parte de Él. No demos por sentado el amor de Dios. No demos por sentado la salud que Él nos da. Si hoy no puedes necesariamente hacer tu actividad deportiva favorita porque tienes un virus, tienes una bacteria que te lo impide, dale gracias a Dios porque puedes comer, porque puedes respirar. Dale gracias a Dios porque puedes caminar. Dale gracias a Dios porque va a ser algo temporal y va a pasar y vas a poder regresar a hacer esa actividad. Dale gracias a Dios. No demos por sentado todas esas cosas que a veces simplemente decimos, yo me las merezco. Tenemos esa actitud de la tercera generación. Pues Señor, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y cuestionamos a Dios de una manera que no se vuelve nada productiva. Entonces, Dios quiere que le demos gracias en todas las situaciones. Y Pablo tenía la autoridad para decir esto. Si hay alguien que tenía verdaderamente la autoridad para venir y enseñar acerca de esto, era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona agradecida. Era una persona que había aprendido a estar contenta independientemente de las circunstancias en tu vida. Fíjate algunas de las cosas que Pablo enfrentó precisamente en su vida. Recordemos, él fue un líder grande, muy respetado, muy fuerte en el judaísmo. Una vez que conoció a Jesús, empezó a proclamar a todos los cuatro vientos las buenas noticias de la salvación, y eso enfureció a los líderes religiosos de aquel tiempo y querían deshacerse de Pablo, querían silenciarlo, querían verlo muerto. Y estas fueron algunas de las cosas que le pasaron a Pablo. Uno, respiraba amenazas constantemente. Dos, había personas que tramaban y planeaban su muerte. Había personas que estaban pensando cómo deshacerse de Pablo. Tenía enemigos. Tres, 5 veces recibió algo que se llamaba los 40 azotes menos 1, 39 azotes. Imagínate, ser azotado 39 con 39 latigazos 5 diferentes veces en su vida, ser azotado con varas, ser apedreado al punto en que pensaban que estaba muerto, ser encarcelado múltiples veces por no haber infringido ni una sola ley, sino por llevar un mensaje de amor, el evangelio, a todas las personas. Sufrió 3 naufragios y sufrió fatiga, trabajo, desvelo, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez. Pablo experimentó toda clase de circunstancias difíciles por las cuales cualquiera hubiera podido decir, no, wow, sí, Pablo, pobrecito, pobre de Pablo, no, qué difícil la vida de él, no, por favor, nadie le diga nada, él es una víctima. Pero una vez más vemos a un hombre de Dios rehusándose a verse como víctima y al contrario, volar más alto y convertirse en un héroe para muchos. Y fíjate lo que dice Pablo precisamente en la carta que escribe a los filipenses. Esta carta, valga la aclaración, la escribe desde la cárcel y dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Pablo había conocido los dos extremos. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es increíble que Filipenses 4:13, uno de los versículos más famosos de todas las Escrituras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo dijo en el contexto del contentamiento. Lo dijo en el contexto de desarrollar una actitud de agradecimiento independientemente de las circunstancias en su vida. Así que, ¿qué podemos aprender de José? ¿Qué podemos aprender de Pablo hoy nosotros en el siglo XXI, en nuestro contexto y en nuestra realidad? Podemos aprender, uno, que ni Pablo ni José tuvieron una mentalidad de víctima. Dos, podemos aprender que ni Pablo ni José tuvieron una mentalidad de tercera generación, de sentirse entitulados, empoderados, con derecho a quejarse, con la excusa perfecta para quejarse. No, al contrario, ellos tuvieron una mentalidad de primera generación, de pioneros, de personas que abrieron la brecha por completo. ¿Y cuál es la aplicación entonces que podemos tener en nuestra vida? ¿Cómo puedes aplicar todo esto que hemos estado hablando el día de hoy? Pues bueno, aquí va el primer reto que yo te doy a ti y que yo me llevo también. Número 1, debes desarrollar una mentalidad de héroe y no una mentalidad de víctima en tu vida. No importa las circunstancias, sé que pudieron haber sido difíciles, no las menospreciamos. Dios no pasa por alto el dolor y los retos y las pruebas que has enfrentado, pero no te quedes anclado a esas circunstancias difíciles, no te quedes conectado a ellas para siempre, que no sean la narrativa de tu vida, sino más bien usa esas circunstancias para, número 2, precisamente este es el segundo punto de acción, debes de desarrollar una mentalidad de primera generación, debes desarrollar una mentalidad de acción, que estas circunstancias, que estas fuerzas que moldearon y afectaron e impactaron tu vida de una manera profunda, utiliza esas cicatrices para hacer ministerio con otras personas. El divorcio que experimentaste, la pérdida de tus hijos, la pérdida de un familiar, utiliza ese dolor, utiliza esas circunstancias, la falta de recursos con las cuales emprendiste tu negocio, con las cuales emprendiste la plantación de una iglesia, utiliza esa historia, eso que aprendiste, esas lecciones para ayudar a otros. Conviértete en una persona con una mentalidad de primera generación. Y número 3, debes aprender a estar agradecido con Dios independientemente de tus circunstancias. ¿Sabes? El agradecimiento y el contentamiento y la actitud de gratitud es algo que se aprende. Pablo dijo, he aprendido a tener de sobra como a tener escasez, a estar saciado y a tener hambre. He aprendido a lidiar con todas las circunstancias y a tener una actitud de agradecimiento. Y yo te quiero invitar el día de hoy y esta semana en particular a que puedas fijarte a tu alrededor. Seguramente vas a enfrentar circunstancias difíciles, circunstancias que son producto del pasado, circunstancias que son inesperadas, que no las tenías en la ecuación, pero que están ahí y que te presentan un reto, una dificultad. ¿Cómo las vas a abordar? Yo te quiero invitar a que puedas, a pesar de todas esas circunstancias, desarrollar una actitud de gratitud hacia Dios. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por la salvación en Cristo en la cruz, por la resurrección de Él, porque somos parte de su familia, porque hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, porque tú y yo tenemos un propósito maravilloso para vivir como hijos de Dios. Dale gracias porque tienes una familia. Dale gracias porque tienes una iglesia. Dale gracias porque tienes un grupo de crecimiento. Dale gracias porque tienes su palabra, porque tienes guía, porque tienes dirección. Dale gracias porque tienes salud, tienes vista, tienes olfato, tienes gusto, tienes movimiento. Tienes una
sin fin de bendiciones que muchas veces damos por sentado. Señor, hoy te agradecemos infinitamente por todas y cada una de las bendiciones que vienen de ti. Señor, no queremos tomar ninguna de ellas por sentado. Al contrario, te agradecemos porque son un regalo tuyo, un regalo inmerecido. Señor, ayúdanos a enfrentar las diferentes circunstancias difíciles en nuestra vida con una mentalidad de héroes y no con una mentalidad de víctimas. Señor, tú no quieres que nos veamos a nosotros como víctimas. Al contrario, tú dices que nos llevas de victoria en victoria, no en nosotros mismos, sino por nosotros mismos, sino en Jesús. Tú eres quien nos faculta, quien nos da la posibilidad de ser personas que van de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor, porque tu presencia en nuestra vida no es condicional, es totalmente incondicional. Gracias por tantas cosas que tú nos das. Ayúdanos a tener siempre una actitud de agradecimiento, una actitud y una mentalidad de primera generación, de ir y hacer grandes cosas para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí tienes estos retos, los dejamos en tu mente y en tu corazón, y desde ya estamos orando para ver las cosas increíbles que Dios va a hacer en tu vida y a través de ti. Que Dios te bendiga grandemente.